A esta hora saludamos en nuestros estudios al ingeniero Fernando Benalcázar, experto energético, director de Olami Ecuador. Vamos a hablar sobre la crisis eléctrica que tenemos en todas las latitudes del país. Se ha declarado la emergencia eléctrica de 60 días en las cuales SELEC debe ejecutar las acciones necesarias para la adquisición, suministro, construcción y la puesta en servicio de los sistemas de interconexión para la incorporación de la generación adicional de emergencia. Así dice el decreto. Como no puede hacer llover SELEC, se supone que debe ipso facto conseguir generación térmica urgente. ¿Qué es lo que debe hacer, ingeniero Benalcázar? Bienvenido. Yo creo que, buenas tardes, Edgar, perdón, un saludo a toda su audiencia. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es revisar todos esos procesos que la tristemente célebre ministra no dio continuidad del gobierno anterior. Recordemos, aquí mismo en una entrevista con usted hablábamos que a finales del gobierno se delegó a la empresa eléctrica Quito para buscar la manera de cubrir ese bache de 475 megavatios. Y una de las primeras declaraciones fue que había visos de favoritismo, visos de posibles corrupciones y se suspendieron los procesos. Bueno, ahí nos quedamos con que la empresa eléctrica Quito era una especie de coordinadora de todos los esfuerzos por delegación del ministerio para conseguir esta generación térmica urgente. Térmico, nadie mejor que usted para explicarle a la audiencia. Es decir, lo que no proviene de lo hidroeléctrico. Exacto. El Ecuador, en términos ideales, tiene entre el 82 y el 90% de la generación eléctrica es hidroeléctrica en el país, en términos ideales. Hoy día está en el rango de 70-72%. Se nace información a las 11:30 de la mañana, 72% proviene de eso, del sector hidroeléctrico. Y lo demás tiene que venir de generación térmica, que es, para que la audiencia nos entienda, utilizar derivados de hidrocarburos en diésel. Procesos, puede ser el diésel, puede ser búnker, puede ser fuel oil. ¿Todavía se utiliza? Es el fuel oil número 5. Ya. Entonces, todo esto sirve, e inclusive en esa base que sacaron, en ese concurso que sacaron, se buscaba utilizar el combustible que más disponibilidad tenemos en el país, que es el fuel oil 4, que viene de Petroecuador. Entonces, pero esto no es que está en tanques, ¿no? Esto hay que importarlo. No. Esto es el producto en la refinería de Esmeraldas, es el producto menos costoso o más barato que se exporta del Ecuador. Es decir, tenemos, por eso era una condición, está ahí disponible. Y es una lógica, se tiene un mejor uso a que exportarle a un precio relativamente bien bajo. Entonces, este proceso, recuerde usted que se hablaba de unas barcazas turcas, que se hablaba de unos procesos de generación térmica móvil, megageneradores que se podrían llevar y traer a puerto en unos casos, en otros en superficie. Y justamente en el decreto ejecutivo, en la declaratoria, como usted leyó, en el artículo 4 le dice, señores SELEC, que son los responsables para el tema de generación, para el tema de generación y transmisión, busquen la manera de que si nosotros tenemos, por dar un supuesto que se me ocurre en mi cabeza, una generación en una barcaza en el puerto Bolívar, ¿cómo conectamos esa generación al sistema nacional interconectado? A eso se refiere, dar todas las facilidades. Y en esa misma línea, en el artículo 6, para comprobar lo que todo mundo del sector privado que invierte con dificultad y sufre en buscar hacer inversiones en el sector de generación hidroeléctrica o generación en general, ratifícase la disposición que todos los funcionarios, nuevos funcionarios, porque entre lo que dijeron ayer a lo que pasó ahora ya no hay funcionarios, claro. Los nuevos funcionarios tengan claro que deben hacer su trabajo de la manera más eficiente, de la manera más eficaz, para ayudar y corroborar en todos estos procesos para poder abastecer ese vacío de energía que tenemos. Funcionarios, esto ya vamos a ahondar, algunos de ellos encausados penalmente al día de hoy, que a quienes se les ha pedido prisión preventiva, pero ya vamos a hablar de eso. No quisiera seguir adelante con el tema sin ahondar en esto de las compras que tenía que hacer Petroecuador, porque esto es sintomático. Nosotros hablábamos, efectivamente, como usted menciona, hablábamos insistentemente de estos procesos que el gobierno anterior, que recibió protesta y media del país por causar los apagones en el mes de octubre, y ahí se delineó un plan que ya no fue seguido por la ministra Arrobo. Y ahí hablábamos, ¿verdad?, de que Petroecuador tenía que hacer compras urgentes.
eso, la emergencia que se decretó entonces aparentemente le libraba de el CERCOP o la licitación para tener el combustible suficiente para las plantas térmicas. Entonces, esto aparentemente debe continuarse ahora, 4 o 5 meses después. Dos comentarios. El hecho de declarar una emergencia, como la propia ley de contratación pública establece la definición de qué es emergencia, perfectamente cabe en eso. El país no puede pararse en un sector estratégico que es la provisión de la energía eléctrica. Entonces la emergencia está perfectamente justificada. Y segundo, queda claro, y recuerdo muy bien cuando hablábamos en esa entrevista con usted, el tema del gas. En el artículo 4 de este acuerdo ministerial le dispone a SELEC que haga lo imposible para que el gas esté ahí disponible a través de Petroecuador. Esto es lo que dice. SELEC también debe ejecutar las acciones necesarias para el abastecimiento de gas natural que será entregado por empresas públicas o privadas proveedoras en coordinación con Petroecuador. Y ahí tomamos claramente el ejemplo de Termomachala. Cuando la última vez que hablábamos de este tema... Termogas Machala. Sí, Termogas Machala. En comienzos del 2000... de diciembre del 2023 hablamos de este tema aquí en su misma radio. Eso hubiese permitido incrementar de esa capacidad ociosa que opera de 25% al 100%, incrementando 100 megavatios. Nada de eso se ha dado. Entonces, eso es lo que es criticado formalmente, que está bien si tenían dudas, pensaban que había procesos favoreciendo a alguien más y demás. Inspeccione, verifique, compruebe, asesórese, ayude. Pero no 5 meses después no hubo nada. Al no haber nada, llegamos a esta crisis. Y aquí viene otro punto importantísimo que creo que la audiencia debe pensar. El motivo de la denuncia penal que hacen es por ocultar información crítica y clave para la toma de decisiones en el Comité de Crisis Energética. ¿Y quién más que la cabeza del ministerio es la que tiene que poner frente a esa situación? Pues ella es la ministra. Y si tuvo un viceministro de Energía que le jugó de alguna manera mal, le desinformó, no le ayudó, no le colaboró, todos están ahora en esta misma lista. En la lista de 22 personas, insisto, para muchas de las cuales está pidiendo prisión preventiva, está Esteban Albornoz, ex ministro de Electricidad de Rafael Correa. Sí, es uno de los 6 que creo que están con el pedido formal de prisión preventiva. Y eso llama la atención porque a mí, cuando le escuché el día de ayer, antes de que salga el decreto ejecutivo, el acuerdo ministerial, el presidente dice cierta información que estoy seguro que ni usted ni yo tenemos acceso, que viene del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, del CIES. Él debe manejar esa información. Él no podía salir y decir, yo ya he dispuesto una investigación y también he denunciado a la Fiscalía. Seguro que él tiene un informe a su nivel en el que él ya tenía indicios y bases para tomar una decisión de estas, sin precedentes. Y creo que a la larga, esta situación del país que estamos viviendo es muy positiva, porque por primera vez se transparentan las cosas en un sector que desde hace décadas sí tiene vicios de corrupción. Corrupción no solo es plata. Hay funcionarios, y lo he vivido en persona, que tienen las piernas y los pies de plomo para cualquier iniciativa de inversión privada. Y toma un proceso de aprobación de 3 a 5 años. De 3 a 5 años para sacar un proyecto. Necesito un ejemplo, un proyecto de 6.5 megas que nosotros empujábamos y con nuestra empresa asesorábamos al inversionista. 15 millones, 16 millones de inversión. Tomó 3 años, 2 meses que salga aprobado. Dígame usted cuando hagamos... ¿Por qué el paso de tortuga? Porque para todo hay un pretexto. Para todo hay un punto y coma. Para todo hay un faltante. Para todo hay un documento que no me gusta. Es increíble el proceso. Y lo viví, porque yo personalmente estoy enfrente de eso. Ahora le digo, hagamos un proyecto de 49 megas. La ley ahora permite hasta 100. Hagamos un proyecto de 79, 80, 100 megas. 5 años para que salga. La ley que sacaron ahora bajo la administración del presidente tiene que ser revisitada, porque hay un tema sensible que no permite el tema de transmisión. Y las personas en el sector privado, las personas que invierten, generan y se encuentran, como lo que nos ha pasado ya, que la capacidad de la línea de transmisión o de la subestación en donde entregamos
nos obliga a bajar de 6.5 a 5.2. Es un ejemplo real el que le doy. No es posible. Entonces, creo que a la larga es bueno porque este remesón al sector eléctrico puede crear un antes y un después para la inversión privada en el sector. Más allá de los tecnicismos, al declarar la emergencia, ¿será posible tener incorporación térmica en el corto plazo? ¿O estamos hablando que los ecuatorianos tendrán que vivir con apagones por lo menos en las próximas 3 semanas? Salvo, por cierto, que llueva copiosamente el sur del país. El único posible bendición y milagro que puede darse es que llueva copiosamente en la cuenca oriental y se pueda revivir la generación en ese 20-22% faltante. Pero eso no está pronosticado. Pero eso es solo Dios. Lo que va a haber lluvia en estos días es aquí. Correcto, que estamos en la otra cuenca. Solo Dios sabe. En donde yo creo que los ecuatorianos y los radioescuchas deberíamos estar conscientes es que mismo que el día de hoy este ministro, que cuenta con el absoluto apoyo y confianza del presidente, inicie un proceso y revive un proceso de negociación con aquellos que estuvieron en la lista corta en el mes de octubre, noviembre, nosotros vamos a experimentar cortes de luz por las próximas 3-4 semanas. Y no nos olvidemos que el decreto de emergencia dice claramente 60 días prorrogables, como permite la ley. Así que no cantemos victoria, que no vamos a ver cortes en las próximas 2-3 semanas. Seguiremos con esto. Si es que Petroecuador tiene que hacer compras urgentes de gas o de diésel o de otro tipo de combustible, tendremos pues que entender que los precios internacionales están altos. El WTI está más bien al alza. Al alza. Y hay una cosa importante. Si leemos la estructura mismo del 57.7, si no me engaño, de la Ley Orgánica de Compras Públicas, cuando hay un estado de emergencia y una situación de esta, hay un solo responsable y una sola cabeza para firmar todo, que es el ministro Luque. Entonces el ministro Luque se las va a jugar, porque seamos realistas, 4 años después, 5 años después, si es que ellos son reelegidos, el próximo gobierno siempre busca censurar a lo anterior. Entonces una decisión gravísima la firma que ponga en estas compras, y obviamente si Petroecuador tiene necesidades a precios altos, en su momento tendrá que contar con el beneplácito si se van a amparar en este decreto, en este acuerdo ministerial. Y volviendo al tema del encauzamiento de orden penal, la denuncia a las 22 personas dice de Andrea Arrobo, que intencionalmente desechó las alertas para que no se tomen decisiones oportunas, existiendo indicios de una finalidad delincuencial por alianza política. O sea, ¿para quién trabajaba pues la exministra? Exacto. Yo le pregunto al señor presidente y a su gente cercana, ¿por qué le nombró ministro si no era persona de su confianza? ¿Dónde le conoció? Recordemos que cuando le nombró, ella venía con un background en el sector energético de promover ventas y proyectos de hidrógeno, pero no era un perfil como para ser la cabeza de las 3 áreas estratégicas de un ministerio complicado por sí mismo. Y definitivamente esa aseveración en la denuncia refleja que tienen información, insisto, que ni usted ni yo manejamos. Bueno, y usted tiene experiencia en el sector público. Al momento hay 22 encausados penalmente. Me imagino que el resto, después de la visita de ayer de las autoridades al Ministerio de Energía, donde se les revisaba, se le cachaba a cada funcionario del Ministerio de Energía, me imagino que esa gente no está pues con la mmejor predisposición para trabajar en esta emergencia. ¿De dónde se saca gente? Muchísima de esa gente ya se fue esta mañana. Exacto. Porque hoy en la mañana, por disposición, vino un funcionario, esto le sé de fuente de varios de los funcionarios que salieron, un delegado, en nombre del ministro, pidió a todos los de jerárquico superior que entreguen sus renuncias, viceministros, directores, subsecretarios, y que por favor se retiren. Pero eso tiene su inconveniente en este momento, que se necesita ser muy operativo. Yo creo que el inconveniente es obvio y siempre ha sido uno de los motivos para demorar la toma de decisiones. Ahora tomaron decisiones radicales y el gran problema será que en todas las áreas tiene una afectación. Sin un viceministro de hidrocarburos, ¿qué pasa con todos los proyectos que estaban en marcha? Tema ITT, por ejemplo. Parados. Sin el viceministro de minas,
¿Qué pasa en los proyectos y en el mensaje que dimos hace 6 semanas que el Ecuador es el destino de inversión minera y equivocadamente decíamos 4.800 millones de dólares nuevos de inversión? ¿Qué pasa con el discurso? Bueno, eso ya estaba parado hasta palo quemado, ¿no? Todo va a volver a un stand-by. Y me va a disculpar, pero tomo de ejemplo, aquí mismo en su programa hacíamos cálculos la otra vez y decíamos que tenemos un promedio de viceministro cada 7, 8 semanas. Y se cumple ahora de nuevo la regla. Va bajando. La primera bajando, estuvo pero 8 semanas y este segundo se quedó 7. Entonces, esa es la triste realidad de la estabilidad política que influye en la inversión extranjera. Si vemos estas inestabilidades y estos cambios sustanciales en cuestión de semanas, está muy bien, digno de felicitarlo las acciones y decisiones tomadas, pero también hay una cola que preocupa hacia afuera. Pero eso es lo macro. Por supuesto que es importante. Pero lo que la gente necesita en este momento es que no le quiten la luz. Así es, el impacto que tenemos, hasta en el tráfico. Claro, sí. Venir fatal. acá en carro, Edgar, fue un martirio para mí. 4 o 5 puntos en donde no había un semáforo. Y en la calle, en el trabajo, en la oficina, uno tiene que buscar la manera de cuadrar horarios. Pero por lo menos el presidente en eso ya fue enérgico. Hoy a partir de las 17 horas todo el mundo sabrá los horarios inamovibles, lo cual nos permitirá planificar. Y política estratégicamente tomaron decisiones de suspender actividades mañana y pasado. 1, porque no hay energía. Y 2, porque estamos a las puertas de una consulta popular vital para la estabilidad de este país. Perfecto. Gracias, ingeniero Benalcázar, por esas reflexiones. Muy amable, Edgar, y siempre las órdenes. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el experto energético, ingeniero Fernando Benalcázar, director de Olami, Ecuador, con quien finalizamos esta emisión de Impacto Informativo en